Una de las formas en que la informática serverless lo ayuda a centrarse en el negocio es facilitando las reacciones rápidas a los datos importantes. Puede utilizar los servicios de streaming de Kinesis para incorporar y procesar grandes volúmenes de datos casi en tiempo real. Los datos de las secuencias de clic de las aplicaciones móviles, los registros de las aplicaciones y las fuentes de las cámaras de seguridad domésticas son ejemplos comunes en los que el procesamiento por lotes tradicional no le brindaría la capacidad de respuesta que necesita para que los datos sean procesables. El stream también proporciona un buffer de datos asíncrono para el procesamiento posterior. Existen tres servicios distintos de Kinesis para el procesamiento de datos: Kinesis Data Streams, Kinesis Data Firehose y Kinesis Data Analytics, cada uno con características que se prestan para cargas de trabajo diferentes. Todos son servicios serverless completamente administrados. Kinesis Firehose y Kinesis Analytics se crearon para simplificar los casos de usos comunes de Kinesis Data Stream. En líneas generales, los productores agregan registros de datos a la transmisión y los consumidores obtienen registros y los procesan. Puede crear productores con la biblioteca Kinesis Producer Library, el SDK de AWS y otras herramientas de desarrollo de terceros. Con respecto al consumidor, Lambda puede ser un consumidor, los streams pueden ser consumidores de otros streams y usted puede crear sus propias aplicaciones de consumidores con la biblioteca Kinesis Client Library. Una vez que se agregue un registro a la secuencia, el registro estará disponible durante un periodo de retención especificado que se puede establecer por stream. El servicio de Kinesis Data Streams escala de forma horizontal agregando particiones. Cada partición tiene una secuencia de registro de datos identificada de forma única y cada registro de datos tiene un número de secuencia asignado por Kinesis. Los registros de datos también incluyen una clave de partición y un blob de datos. La clave de partición se utiliza para agrupar datos por partición dentro de un stream. El número de secuencia es único por clave de partición dentro de su partición. Para las escrituras, una partición puede admitir hasta 1000 registros por segundo o hasta un máximo de 1 mega por segundo. Para las lecturas, una partición puede admitir hasta 5 transacciones por segundo o hasta un máximo de 2 megabytes por segundo. La capacidad de datos de stream se determina por la cantidad de particiones configuradas en el stream. La capacidad total del stream es la suma de las capacidades de sus particiones. Para aumentar el rendimiento, puede agregar particiones o utilizar la agrupación para aumentar la cantidad de registros enviados por llamada a la API, lo que aumenta efectivamente el rendimiento del productor. La agrupación hace referencia al almacenamiento de varios registros en un registro de Kinesis Data Streams. Los consumidores deben desagrupar los datos de registro para actuar sobre él. Las bibliotecas KPL y KCL administran la agrupación y la desagrupación de los datos. Y si utiliza funciones de Lambda como productores o consumidores, puede usar la biblioteca de agrupación de Kinesis disponible para Lambda en lugar de la KPL o la KCL. Esto le permite desagrupar registros en sus funciones de manera de poder extraer varios registros dentro de una llamada y luego desagruparlos. Con Kinesis Data Firehose no es necesario escribir aplicaciones de consumidores ni administrar particiones. Debe configurar los productores de datos para que envíe datos a Kinesis Data Firehose y este servicio los entregará automáticamente a un destino que usted especifique. También puede configurar Kinesis Data Firehose para que transforme los datos antes de entregarlos. Veamos un patrón común basado en eventos que utiliza Kinesis Firehose para recuperar los datos de las secuencias de clics de un sitio móvil de comercio electrónico y creemos una conexión asíncrona para que una función de Lambda los procese. El cliente utiliza un método de API Gateway que está integrado a un stream de Kinesis Data Firehose. API Gateway redirige mediante proxy los registros entrantes y carga los datos en el stream de Kinesis Data Firehose. Como alternativa, el cliente podría usar la KPL y escribir datos directamente en la transmisión. El uso de API Gateway facilita la conexión de los clientes web o móviles y le permite desacoplar las llamadas a la API del backend en el caso de que decida cambiarlo. Directamente,
Kinesis Data Firehose entrega los registros de datos sin procesar a Amazon S3 a través de una integración. Amazon S3 desencadena una función de lambda que transforma los datos y luego almacena los datos transformados en S3 y escribe datos seleccionados en DynamoDB. Los datos transformados de Amazon S3 quedan disponibles para su posterior análisis mediante herramientas como Amazon Athena. Como una alternativa, puede almacenar los datos transformados en un almacén de datos como Amazon Redshift para llevar a cabo análisis. Este enfoque le brinda la capacidad de registrar grandes flujos de datos en tiempo real mientras administra el procesamiento posterior de forma asíncrona. Los detalles y las variaciones de cómo implementar este patrón realmente dependen de la naturaleza de los datos que se envían por streaming, de la forma en que se procesan y del lugar donde deben almacenarse. Kinesis Data Firehose es una buena opción para ello, porque está diseñado para incorporar grandes volúmenes de datos destinados a los almacenes de datos. Puede escribir directamente en Amazon S3, así como en Amazon Redshift, Amazon Elasticsearch y Splunk. Con Kinesis Data Firehose especifica la cantidad de datos o el periodo durante el que desea almacenar los datos en el buffer y Kinesis crea la cantidad de particiones que necesita versus Kinesis Data Streams en el que se especifica cuántas particiones se deben utilizar. Como alternativa, puede configurar Kinesis Data Firehose para que realice la transformación de los datos a medida que se procesan los registros por medio de una función de lambda especificada y con el fin de optimizar la arquitectura. Kinesis Data Firehose también puede, sobre la marcha, realizar la conversión del formato de los registros antes de escribir en un almacén de datos. Puede optar por convertir datos de entrada con formato JSON en salidas de Apache Parquet o Apache Org antes de almacenar los datos del stream en Amazon S3. Esto podría funcionar bien si solo necesitara convertir y almacenar datos de registro. Podría actualizar la secuencia de procesamiento para que incluya una aplicación de Kinesis Data Analytics antes de almacenar los datos en Amazon S3. Kinesis Data Analytics le permite efectuar análisis en tiempo real mediante el uso de SQL antes de conservar los datos. El servicio está diseñado para realizar consultas casi en tiempo real y le permite agrupar datos a través de una ventana deslizante. Con Kinesis Data Analytics escribe instrucciones SQL o aplicaciones Apache Flink y luego las carga en una aplicación de Kinesis Data Analytics para llevar a cabo análisis de los datos del stream. Kinesis Data Analytics también admite el uso de una función de lambda para procesar los datos antes de que SQL se ejecute. Por ejemplo, puede transformar el formato de los datos, agregarles valor o filtrarlos. Los orígenes de entradas de una aplicación de Kinesis Data Analytics pueden ser streams de Kinesis Data Firehose o de Kinesis Data Streams y a su vez Kinesis Data Analytics puede emitir salidas hacia esos mismos tipos de streams. También puede usar Kinesis Data Analytics como un origen de eventos para Lambda. En este curso no se profundiza en la creación de streams o la escritura de consumidores, pero hay enlaces a recursos debajo del video. Lo importante que debe recordar es que el procesamiento de datos nunca se produce de forma aislada. La arquitectura correcta depende de cómo se usarán, transformarán y almacenarán los datos. En el siguiente video veremos consideraciones sobre el uso de Kinesis en las arquitecturas sin servidor.